Estado Nacional. Inseguridad se mantiene como principal preocupación de los ticos. Una de las crisis más grandes de este país, que es la inseguridad, sigue siendo absolutamente desatendida. El servicio de vigilancia aérea igual. Estamos ya en un estado absoluto de abandono, solo queda un avión. Asesinatos diarios, víctimas colaterales e incluyendo menores de edad. Está fuera de control el avance del narcotráfico en el país. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos. Bien, la inseguridad es la principal preocupación de los costarricenses. El avance del narcotráfico se palpa cada día en las calles de nuestro país, con decenas de asesinatos y ajusticiamientos. La semana pasada, el prestigioso diario New York Times colocó este tema en su portada y en un artículo muy amplio, reportaje, analizó la infiltración de las estructuras criminales en los parques nacionales de nuestro país en busca de nuevas rutas para el trasiego de droga. Para hablar sobre este tema y cómo responder a una lucha que de momento pareciera que no estamos ganando, nos da mucho gusto recibir aquí en Estado Nacional al señor Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública. Buenos días, don Mario. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. A usted las gracias, que siempre tiene disposición para conversar con nosotros. Está también con nosotros don Roberto Méndez. Él es miembro de la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados de Costa Rica. Es un experto en el tema de seguridad que hizo su carrera en el organismo de investigación judicial, donde fue además el fundador del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas CICAT. Además trabajó durante 20 años como director de seguridad del Banco Nacional de Costa Rica y también fue director de servicios de seguridad privado del Ministerio de Seguridad Pública. Además, también ha sido profesor de criminología en algunas universidades. Buenos días, don Roberto, qué gusto contar con su presencia. Muy buenos días, Liliana. Muy buenos días, señor ministro. Un gusto tenerlo por aquí y a la orden. Bueno, es un día que, como les dijimos aquí en Estado Nacional, decidimos analizar esta situación a raíz de que la publicación del prestigioso diario The New York Times, justo el 15 de septiembre, no fue más que otro baño de realidad de la escalada narcocriminal que azota a nuestro país. Veamos. Con el título "Narcotraficantes ponen en peligro el pura vida de Costa Rica" en la portada del New York Times, el reportaje pone en evidencia la infiltración de los cárteles de la droga en los parques nacionales en busca de nuevas rutas de tráfico para eludir a las autoridades. También da cuenta de cómo nuestro país está en segundo lugar como punto de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, trayendo una ola de cruentos crímenes que causan terror y pánico en el país. El baño de realidad en primera página de un diario con alcance y credibilidad mundial solo confirma lo que los costarricenses sienten. Hoy asesinan a una persona cada 3 horas. Cada 3 horas, una vida se apaga y nuestros índices de homicidios y violencia ya se comparan con los de países como México. La administración Chávez va a ser vista como la peor administración en seguridad. Y con respecto al ministro Mario Zamora, ambos le han estado mintiendo a Costa Rica por cuanto nos hacen creer de que estamos viviendo en un país de paz. Y que se maten entre ellos no es problema. Según la última encuesta del CIEP, el principal problema nacional que perciben los ticos es la inseguridad y la delincuencia, seguido de lejos por la corrupción y la mala gestión de gobierno. La encuesta, realizada entre el 2 y el 6 de septiembre de este año, preguntó cómo consideraban que estaba la situación de seguridad en el país, a lo que un abrumante 65% aseguró estar peor, seguida por un 17% que señalan que está igual. Asimismo, la mayor parte de la población no tiene confianza en que el gobierno pueda resolver la situación que enfrentamos. Un 30% dijo no tener ninguna confianza y un 39.4% dijo que apenas poca confianza en que el gobierno logre solucionar esta crisis. Si analizamos algunas cifras, es fácil comprender por qué las personas piensan así. La cantidad de homicidios se disparó, colocando el año pasado como el más sangriento en la historia del país,
y este año las cosas no pintan tampoco bien. Al 16 de septiembre del año pasado se contabilizaban 644 muertes por homicidios, mientras que a la misma fecha de este año vamos ya bastante cerca con 620 asesinatos. En este indicador no se ha logrado dar un golpe decisivo aún por parte de las autoridades. Aunque el gobierno ha esgrimido la colocación de escáneres como su punta de lanza en la estrategia contra el narcotráfico, lo cierto es que la droga sigue llegando a puertos europeos y otros destinos. Los contenedores están siendo inyectados o contaminados dentro del predio, o sea, ya están dentro del puerto, ya pasó por la seguridad externa y los que lo están inyectando es de la gente que está trabajando ahí. Mientras, a lo interno del país se registra una notable caída en las incautaciones de droga. Por ejemplo, los decomisos de plantas de marihuana, que en el año 2019 alcanzaron un pico de 1.419.000 unidades, en el 2020 cayeron, aún en medio de la pandemia, pero volvieron a subir en el año 21, superando las 816.000 unidades. Sin embargo, a partir del año 2022 empezó de nuevo el descenso, hasta llegar a apenas 369.000 plantas el año pasado. En cocaína también se nota la misma tendencia. Mientras que en años anteriores se registró un aumento significativo en decomisos, como sucedió entre el año 2018 al 2020, lo cierto es que la tendencia cambió a partir del 21. En el año 2020 se llegó a un pico de 47 toneladas decomisadas, que cayó a 44 en el 21 y luego casi a la mitad en el año 2022. El año pasado apenas si se superaron las 21 toneladas incautadas. A inicio de este año se contabilizan apenas 6 toneladas, pero la cifra no está aún actualizada a septiembre en las estadísticas del ICD. También los resultados de incautaciones por patrullaje conjunto han experimentado un verdadero retroceso, tal y como lo muestran las estadísticas del ICD. En el 2019 se lograron decomisar 18.724 kilos de cocaína por estas alianzas, pero a partir del 2020 la cifra vino en dramática caída, pasando a 7.416 kilos en el año 2021. El contraste es total en el año 2022, cuando apenas se recogieron 52 kilos por patrullaje conjunto, y en lo que va de este año, 76 kilos, pero la cifra aún no está actualizada. Vistos los datos, lo cierto es que en el país se decomisa muy poca droga, sobre todo si, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, nuestro país es el segundo punto de mayor transbordo de cocaína después de México. Pero también si nos comparamos con el resto de países de la región. Según cifras divulgadas por Inside Crime, en el 2023 algunos países tuvieron incautaciones récord. Las autoridades colombianas decomisaron 739 toneladas el año pasado, Ecuador 195. Nuestro vecino Panamá incautó 95 toneladas, casi 4 veces más que nosotros. En Brasil interceptaron cargamento por 72 toneladas, en Venezuela 43, Bolivia 32 y Perú un poco más de 21, al igual que Costa Rica. Algunos se cuestionan si el cambio de enfoque en la policía de control de drogas o el debilitamiento presupuestario en guardacostas y vigilancia aérea se reflejan en esa caída en los decomisos. Todas estas rutas marítimas necesariamente tienen que ser controladas, pero no podemos hacerlo porque prácticamente todas las naves del Servicio Nacional de Guardacostas están en mal estado. No hay director del Servicio Nacional de Guardacostas, o directora si quiere, del Servicio Nacional de Guardacostas aún nombrado. Se nombró el mismo viceministro, lo cual es extraño porque no es ningún experto en materia de operaciones navales, no tiene ninguna experiencia. Y los resultados que estamos viendo son realmente muy deplorables. En el caso de aviación, Servicio de Vigilancia Aérea, igual, estamos ya en un estado absoluto de abandono. La lucha contra el narcotráfico se libra desde muchas trincheras. Otra de ellas es la incautación patrimonial a las narcoorganizaciones. Pero ahí también, según las estadísticas del ICD, los resultados han sido débiles, por lo menos si comparamos el año 2022 con el 23. El año pasado se decomisaron capitales, según la ley 8204, por un monto de $4.248.829. Pero como vemos en el gráfico, la barra amarilla corresponde al 2023. Es decir, estuvo muy por debajo de las incautaciones cercanas a los $15 millones del año 22. En las incautaciones en colones pasó lo mismo. La barra amarilla corresponde a
1.756.847.589 colones que se decomisaron, un monto casi insignificante comparado al año 2022, que es la barra azul, cuando casi llegó a los 10.000 millones de colones. Y en euros lo mismo. El año pasado ahí también se perdió la batalla, por lo menos eso dicen las cifras. El organismo de investigación judicial y la fiscalía han venido haciendo un trabajo incansable para desarticular organizaciones de tráfico de drogas, con intensas investigaciones y dando golpes a cárteles locales para desmantelar puntos de venta y organizaciones logísticas. Pero ambos entes también nadan contracorriente, con estrecheces fiscales que cada vez asfixian más su funcionamiento mediante recortes presupuestarios. Bien, y a todo esto hay que agregarle también que el alarmante aumento en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es claramente otro indicador del deterioro del estado de la seguridad en el país. Lo vemos ahí en pantalla. Mientras en el año 2019 era de casi 11 por cada 100.000 habitantes, esto en el año 2019, se mantuvo más o menos estable en el año 2020, al igual que en el año 2021. Pero ya para el año 2022 se da un aumento, un pequeño brinco a 12 casos por cada 100.000 habitantes. Pero en el 2023, vean lo dramático del cambio. La tasa de homicidios en Costa Rica subió a 17.2 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, viendo estas estadísticas y estos resultados en conjunto, disminución de decomisos de cocaína, de marihuana, aumento en la tasa de homicidios, también reducción en los dineros que se están incautando, yo le pregunto, señor ministro, ¿usted cree que Costa Rica ha dado la respuesta adecuada al nivel de problema que estamos teniendo de inseguridad? Lo primero es empezar a aclarar muchos de los datos con los que inicia el reportaje, sobre todo el caso del New York Times. Recordaremos quienes vimos el contenido, no solo el título, que hace referencia a la situación en Costa Rica en el año 2020. Es decir, lo que está diciendo el New York Times es que la situación que nos encontramos y la cual nosotros coincidimos era una afluencia importante de grupos narcotraficantes que estaban usando nuestro país como principal plataforma a Europa en el año 2020. Justamente por eso es que se da una prevención por parte de la Unión Europea hacia Costa Rica por la llegada importante de contenedores contaminados con cocaína a Rotterdam y Amberes. ¿Qué hacemos frente a esta situación país que teníamos? Pues la imposición de los escáneres como respuesta táctica a un dominio que venían teniendo su grupo narcotraficantes en nuestro principal puerto de exportación, el puerto de APM Terminals. Entonces no solo se colocaron los escáneres, sino la policía costarricense por primera vez en su historia toma control de ese puerto. Y justamente a inicios de esta semana, que no menciona el artículo, la introducción de este reportaje, pues se da cuenta de que en Amberes y en Rotterdam disminuyó la cantidad de droga incautada. Esto es importante porque nos refleja que los esfuerzos hechos por Costa Rica no solo los cacareamos nosotros, sino nuestro principal receptor, que es Rotterdam y Amberes, de contenedores de exportación, está indicando que disminuyó la cantidad de cocaína incautada. Don Roberto, ¿cómo ve usted esta respuesta que tiene el ministro a la publicación del New York Times y a los datos? Porque usted lo que está diciendo es que la situación está mejor. ¿Es así? Absolutamente, porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestras contrapartes europeas. ¿Está mejor la situación, don Roberto? Por la influencia de los escáneres. Bueno, básicamente el señor ministro menciona bien que la publicación del New York Times es del 2020, reflejando una situación que para nadie es un secreto. Ya nosotros conocemos que el país está en una circunstancia, no desde el 2020, para atrás todavía, muchos años atrás, una situación delicada que se ha venido agravando ciertamente con el tema del crimen organizado, que pues tiene varias líneas de trabajo, ¿verdad? Es como un holding de empresas que tienen el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, ¿verdad? El robo de vehículos y otras áreas delictivas bajo su control. El tema aquí es que ciertamente los escáneres
son una solución, ¿verdad? Sin embargo, es una parte de un sistema, ¿verdad? Que tiene que verse como un sistema de control sobre todo en esta materia de narcotráfico, ¿verdad? De esos alijos de cocaína que vienen del sur, que dicho sea de paso, se triplicó la producción de drogas en los países de Sudamérica, que vienen a Costa Rica para ser reexportados, ¿verdad? Entonces, tenemos un punto de control muy bueno en tema de escáneres, pero tenemos que tener un punto de control del ingreso también. Y Costa Rica tiene fronteras muy porosas, tiene líneas o litorales muy amplios, ¿verdad? Parques nacionales, como lo viene mencionando el New York Times, que son selvas espesas, ¿verdad? En donde efectivamente los carteles de narcotráfico están aprovechando para ingresar por ahí la droga para luego ser reexportada. El problema es que cuando ya la droga ha pasado por el país, ha dejado una estela de sangre. Ese es el problema. Claro, estela de la sangre. Distribución interna de los pagos que hacen los carteles de la droga a los facilitadores que custodian, que almacenan, que embodegan, que transportan, que brindan apoyo logístico o seguridad, etcétera. Les pagan con droga y esa droga tiene que colocarse en el mercado. Eso es lo que viene generando una disputa interna. Claro, un trazo sangriento que voy a pedirle a los compañeros de producción que me pongan de nuevo el cuadrito que vimos de la tasa de homicidios, porque don Mario, usted dice que la situación está mejor, pero ¿cómo dice eso si la tasa de homicidio pasó en el 22 de 12 punto y algo por ciento casos por cada 100.000 habitantes a 17 por cada 100.000 habitantes? ¿Cómo puede estar la situación mejor? Porque lo estoy diciendo hoy domingo, en el año 2024, en donde llevamos 20 homicidios menos que en el 2023, en donde la encuesta que también usted menciona de preocupación de los costarricenses ubicaba hace un año que el 70% de las personas indicaban que la situación estaba peor y eso bajó a un 65%. No son datos que nos alegran, pero sí indica un cambio de tendencia. ¿Usted está contento con los resultados, don Mario? Por supuesto que acabo de decir que no. No estamos contentos hasta no lograr los resultados que Costa Rica se merece en esta materia, pero yo observo las tendencias. Yo sé que la prensa, desde el punto de vista de amarillismo, pues destaca la parte... Pero no es amarillismo, don Mario. Las cifras, digamos, no me las inventé yo. Están en la página del ICD, del Instituto contra las Drogas, y pasar del 22 de una tasa de homicidios de 12 por cada 100.000 habitantes a 17 el año pasado, pues algo nos hizo bien. Pues pareciera que usted no ve los términos del año 2024, y si estamos hablando en el 2024, tenemos que ver lo que hemos hecho en este año. Y ha sido una reducción, sobre todo en Limón, donde llevamos 30 homicidios menos. Eso es un indicador de que se han hecho cosas bien desde el punto de vista de la policía. Es un indicador de reducción, que no es el satisfactorio. Por supuesto, no estamos contentos con esa reducción. Llevamos reducción en cifra de delitos contra la propiedad y delitos contra homicidios en el 2024 respecto al 2023. Por supuesto que yo estoy hablando en el año 2024, no estoy situado en el 2023. Claro, hay otra situación, y es que el 30 de agosto la Contraloría General de la República expresó en un oficio que ha pasado, o sea, el 30 de agosto, estamos hablando hace poquitas semanas, han transcurrido más de un año y 7 meses desde la emisión y comunicación del informe de FOE, Gobierno y F 17-2022, sin que hasta la fecha haya evidencia de la elaboración completa de la política de seguridad nacional, siendo que aún no se cuenta con un plan de acción. Y usted o su ministerio le tenía que entregar al 30 de agosto esta política, y pidió usted el 15, me parece, de agosto, una prórroga para que le permitieran entregarla hasta el 20 de noviembre. ¿Por qué no ha podido estar lista la Política Nacional de Seguridad, don Mario? Porque primero, la política está lista, está en nuestra página web, se presentó el 22 de noviembre del año 2023 y usted la puede observar. Pero la Contraloría dice que no. Bueno, entonces hay una diferencia entre lo que dice... Pero ¿por qué usted le pidió una prórroga? Si ya está lista, ¿por qué usted no le dijo, no sé, mire, Contraloría, ahí está, usted pidió una prórroga? Estamos hablando de otra cosa, no es de la política, sino del plan de acción de la política. ¿Qué es el plan de acción? Son la serie de medidas que de manera sistemática se harán en las instituciones para
cumplir con la política. Eso no está listo. Estamos haciendo talleres con las instituciones y con las municipalidades. Ayer mismo estaba en Acosta, por ejemplo, hablando sobre el tema de elaboración de ese plan de acción a escala cantonal. Ya tenemos a más de 15 municipalidades que replicarán la política a escala cantonal. ¿Qué nos está diciendo eso? Que estamos haciendo el trabajo con participación de la gente. ¿Por qué no, digamos, ¿por qué pidieron hasta el 16 de noviembre? Para socializarla, para poder tener mayor participación de la gente, porque recuerde que yo también vengo de un esquema en el que en su momento nos tocó poner en práctica lo que usted ve de rótulos, comunidades organizadas contra el AMPA, la participación de la gente en materia de seguridad que me parece clave. Bueno, pedimos tiempo porque estamos haciendo reuniones con las personas para lograr la mayor participación de gente, porque no toda la respuesta en materia de seguridad es policiva. Ocupamos también participación de municipios, sobre todo en materia de prevención. Cuando mucha gente ha dicho que no incorporamos la prevención en la política, a mí me sorprende, porque el primer eje es estrictamente de prevención. El segundo eje es con Sembremos Seguridad, haciendo que el servicio policial se adapte a las necesidades de las personas. Entonces, ocupamos oír a las personas para no imponerlo. Un año y 7 meses no es mucho, don Mario, para oír personas. ¿Cuál año? 7 meses. La Contraloría dice, ha transcurrido 1 año y 7 meses desde la emisión y comunicación del informe. Pues yo corrijo ese dato de la Contraloría diciendo que nosotros tenemos tiempo, la Contraloría nos dio tiempo hasta noviembre 2024 de presentar la política. La presentamos 1 año antes, noviembre 2023, y estamos haciendo ahora el plan de acción. La Contraloría, y por eso pedimos una cita que nos la darán el próximo miércoles, justamente para aclarar en qué estamos, porque no es un tema solo desde el Ministerio de Seguridad Pública la elaboración del plan de acción. Nosotros queremos hacerlo participativo. Ha sido un principio rector poder hacer que la política de seguridad sea democrática, con participación de actores civiles y no solo institucionales. ¿Cómo analiza la Comisión la situación de seguridad del país y cómo ve usted esto que no esté listo el plan de acción? La situación la vemos crítica, es muy difícil tanto para el Ministerio de Seguridad Pública como para el organismo de investigación judicial enfrentar una situación sin recursos. Y es que estamos en una tormenta perfecta. Yo pienso que el país viene adoleciendo de inversión en seguridad desde hace muchos años. El tema aquí es que al reducir la inversión en seguridad, obviamente estos grupos que tienen todos los recursos del mundo se empoderan, porque tenemos una ubicación geográfica que es estratégica para los grupos de crimen organizado entre países productores y países consumidores, para la reexportación de droga. No tenemos fuerzas policiales debidamente equipadas en este momento, ¿verdad? Y vean ustedes cómo el ministerio también, ya se ha dicho por parte de la prensa y del señor ministro, el tema de las patrullas, de los desperfectos mecánicos, el tema de los aviones, el tema de las lanchas de guardacostas, en donde hay una situación precaria, pero es un tema de falta de recursos y debería haber un fortalecimiento en esa línea. Perdón. Ahora, el colegio ve esto con mucha preocupación porque no solo por el tema de los homicidios, sino también por el tema de las víctimas colaterales y por aquellas víctimas que sin haber fallecido, gracias al ataque, quedaron con secuelas graves después de esos enfrentamientos. También el tema una cifra que se maneja ahí de aquellos intentos de sicariato que no llegaron a hacer porque hubo fallos o porque hubo una intervención de alguien y tal, y pues dejaron personas heridas. La problemática es seria, con una posición geográfica como lo determinaba, con una falta de asistencia financiera a las unidades policiales y con una legislación que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y es garantista, por tanto. Con todo esto que usted menciona, ¿usted coincide con don Mario en esto que él dice que la situación del 23 mejoró al 24? Bueno, si lo vemos en una perspectiva de que estábamos peor, ¿verdad?, en el 24 y lo vemos ahora el 23, que han mejorado algunos índices, sí, claro. Sin embargo, es un tema que hay que abordarlo integralmente porque este año estimamos que se va a llegar a una cifra de 900 más o menos homicidios, ¿verdad?, en el país. En febrero de este año, el organismo de investigación judicial casi que tomó
la ciudad de Limón con asistencia del ministerio y se logró reducir una bastante, digamos, una tasa delictiva que ahí venía imperando. Ese tipo de presencia policial, de operaciones, de carga contra las estructuras criminales, realmente hay que hacerlo y hay que sostenerlo en el tiempo, que eso es lo difícil por el tema de los recursos, ¿verdad? Claro. Y es que usted mencionaba ahora, don Roberto, las víctimas colaterales. Las víctimas colaterales e inocentes de la guerra que están librando las bandas de narcotraficantes en las calles costarricenses o que son lamentablemente cada día más frecuentes. Como el 9 de septiembre, cuando 2 hombres descargaron indiscriminadamente 100 balas en un bar, acabando con la vida de una pareja que estaba, de un DJ y una señora que estaba con su esposo ahí comiendo. O también como el caso que sucedió recientemente en un poblado de Alajuela, en donde unos muchachitos estaban comiéndose unos taquitos después del desfile del 15 de septiembre y hubo una lluvia de balas. Veamos en el caso de la familia de la señora que fue asesinada, una víctima colateral inocente en el barrio en Barrio Luján, en el bar de Barrio Luján. ¿Qué le piden a las autoridades? Señor presidente y señor ministro de Seguridad Mario Zamora, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, no se están matando entre ellos, están matando a personas inocentes. Esto merece que los 3 poderes de la República coloquen su mirada en el problema de inseguridad. Hoy las familias que hemos sido afectadas por esta inseguridad los llamamos a actuar. No nos dejen solos. Hagamos algo por las familias de este país. Hagamos algo por Costa Rica. Esperamos que ninguna familia de Costa Rica tenga que llorar la pérdida de otra vida inocente. Y esperamos, por favor, un actuar pronto por parte de ustedes. También impotencia e indefensión expresó un vecino que fue testigo de esta balacera en la que murió un menor de 15 años en Sabanilla de Alajuela el pasado 15 de septiembre. Relativamente la situación aquí en Sabanilla está muy precaria en cuanto a lo que es el recurso de fuerza pública. ¿Por qué? Porque ellos, como dicen, tienen tal vez una patrulla para acaparar desde lo que es la Ceiba hasta casi llegando hasta el volcán. Aparentemente yo estoy hablando con el jefe de la fuerza pública y dice que no, o sea que uno tiene que pedir más recursos. Yo les soy sincero, ya uno se siente impotente. ¿Por qué? Porque de hecho, este muchachito que mataron ahí son chiquillos que vienen a compartir entre amigos, a comerse tal vez, qué sé yo, un taquito, lo que sea, y cómo es posible que por la misma inseguridad, por falta del recurso de fuerza pública, esté uno pasando esto. Como le digo yo a ellos, vea, si aquí estuvieran 2 policías pasando a pie o abrieran esta delegación que tienen aquí por lo menos, yo creo que ya la gente por lo menos como que tiene más temor. ¿Qué le dice usted a estos familiares de las víctimas, don Mario, que no sienten que la cosa esté mejor? Doña Andrea Castro tiene toda la razón. Tenemos que hacer más y tenemos la oportunidad de hacerlo. Justo esta semana es clave para la ley contra el sicariato, que hemos solicitado que esa ley aplique la máxima pena a quienes no solo ejecutan un homicidio. Este tipo de homicidios por sicariato generan lo que acabamos de ver: pánico y terror en las víctimas. El sicariato no se asocia con el homicidio, sino con el terrorismo. Son mecanismos para generar pánico en las personas que luego se traducen en gobernanza criminal, amedrentamiento de las personas para que los criminales se muevan y ejerzan poder. Lamentablemente en la Asamblea Legislativa el tema de la pena máxima a los sicarios, a los que acabamos de ver que hacen este tipo de actos, no se aceptó la imposición de la pena máxima cuando ese tipo de delitos está generando estas consecuencias sociales. Claro que debería tener pena máxima. Yo hago un vehemente llamado a los señoras y señores diputados a que rectifiquen esa decisión que tomaron e impongan la pena máxima, porque justamente el sicariato, sobre todo tipo de víctimas, todas las personas como seres humanos valen, pertenezcan o no a una banda criminal, sean víctimas colaterales,
porque muchos incluso son familiares, novios, esposos de personas ligadas a una actividad criminal y de pronto las bandas toman represalias contra ellos. Estamos viendo ese incremento exponencial. Claro, pero hay muchos que no, don Mario, como la niña que estaba en los regazos de su mamá en la León 13 y le alcanzó una bala común, o estos chiquitos que venían del... Sí, esos no son familiares de los narcotraficantes. No, estoy indicando que cada vez la esfera es mayor, donde hay víctimas colaterales, familiares. Anteriormente, la lucha se daba estrictamente entre personas pertenecientes a bandas criminales y vemos un deterioro, es decir, se está mexicanizando, por así decirlo, el uso de la violencia por parte de estos criminales sicarios, por lo cual nuestra legislación debe imponer la pena máxima, pero también un detalle de lo que nos dice la fuerza pública en primera línea. Hemos identificado alrededor de 600 sicarios en el país, los tenemos identificados con nombre, apellido, domicilio, personas que han sido detenidos 20, 25, 30 veces por la policía, pese a los faltantes recursos que tenemos, que por supuesto tenemos esas limitaciones. Aún así, las personas han sido detenidas. Tenemos que preguntarnos como país, ¿por qué esos sicarios siguen en la calle y no en la cárcel? Y uno de los problemas que tenemos en esta materia es la data, lo que duran lamentablemente los juicios por homicidio. Juicios que duran de 4 a 6 años para imponer la pena. Esto le permite al sicario seguir ejerciendo su actividad durante un largo periodo antes de recibir una pena privativa de libertad. Bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿se está librando una verdadera batalla efectiva contra estas bandas de narcotraficantes o hay cosas que se podrían hacer mejor? Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y sugerencias de temas para la mesa de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando la situación del tema de seguridad y el alcance del narcotráfico en nuestro país. El Colegio de Abogados tiene una comisión de seguridad que ha estado analizando el tema de crimen organizado. Esta semana también manifestaron sus reacciones ante las publicaciones del New York Times, pero también la seguidilla de eventos que se han producido esta semana, donde 2 menores de edad, uno murió y otra fue herida, así como una balacera que se dio en Pocora frente a una escuela. La alta incidencia de criminalidad y la publicación realizada por el New York Times enciende las alarmas en la Comisión de Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados y Abogadas. Conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Debemos de decirle a los costarricenses que estamos enfrentando un problema y que no hay soluciones a nivel de gobierno, soluciones preventivas para que contengan el crimen. ¿Por qué se hace? Bueno, porque le estamos quitando el presupuesto a estas autoridades, les estamos quitando la posibilidad de vehículos y más funcionarios para este fin. No veo ninguna intención en contener el crimen con esta línea que es muy pasiva, especialmente del gobierno. Cuando ni siquiera puedes ir a tomarte un café o una sodita, cuando ni siquiera un niño de 10 años pudiera comprarse un taco a la soda, ¿por qué lo matan? Lo mataron, es una realidad. Eso demuestra una gran debilidad del sistema de seguridad, en lo que es la prevención y lo que es todo lo que tiene que, diría yo, todo el componente que conlleva el Ministerio de Seguridad Pública no se está dando, lo que es la prevención y la contención. El problema es de que se perdió el respeto a la vida. O sea, las organizaciones ya no respetan la vida. Si van por su objetivo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nada importan las personas que estén al lado.
sea niño, sea adulto mayor, sea familiar. O sea, es que es algo increíble lo que está sucediendo. Los costarricenses hemos perdido la paz con la ola de violencia que vive el país. Y no se están matando entre ellos. Niños, jóvenes y adultos han sido víctimas colaterales de la violencia. Este fue un reporte de Caitlin Baker para Estado Nacional. Bien, señor ministro, como lo reportó nuestra compañera Caitlin Baker, algunos expertos y exministros dicen que ha habido una línea muy pasiva, decía uno, y el otro una debilidad en el sistema de seguridad. ¿Cómo reacciona usted a esas valoraciones que ellos hacen? Bueno, nunca se ha hecho tanto con tan poco como estamos en este momento, porque en términos generales la seguridad no solo enfrenta al narcotráfico, tenemos una operación en Cruzitas que nos ha llevado también un uso intensivo de recurso humano en la zona. Han pasado por Costa Rica 528,000 migrantes que no se observan en las ciudades gracias al trabajo efectivo que ha hecho nuestra policía en el control de ese flujo de paso por Costa Rica. Vemos de forma aislada pequeños grupos, pero nada en comparación a este flujo humano de 528,000 personas pasando por el país. Debo decir que aunque si una persona no se informa, pues obviamente no está informada de lo que está pasando en la realidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de ligas atléticas policiales, que es en materia de prevención, quizás el proyecto más efectivo que se ha hecho en los últimos años, que es trabajar con los niños que están en las zonas críticas, en los barrios, Fray Casiano, voy a decir otros, pero en Limón, en la zona de San Carlos, en donde niños que son incluso de familias que tienen a personas criminales dentro de su núcleo familiar, la policía les rescata a través de este proyecto que se llama Ligas Atléticas Policiales, con apoyo de UNICEF y el sistema NIL, Sembremos Seguridad de Estados Unidos, que nos ha permitido a través del deporte recuperar ciudadanía activa en estas personas. Pero hay un componente aquí que es fundamental. Decir que está en el Ejecutivo es cierto una parte del tema, porque es un sistema. En el tema de la legislación es importante recalcar que tenemos una legislación que apostó para la resocialización de la persona delincuente y generó una serie de bondades para que ese ser humano que había cometido un delito sea recuperable por la sociedad. Hoy que tenemos otro perfil criminal, que son otro prototipo de personas, todas esas ventajas de resocialización que incorporaba nuestro sistema, lamentablemente están siendo usadas por los criminales para seguir delinquiendo y seguir afectando derechos y libertades. Entonces, mucho de lo que vemos en la calle es la reiteración delictiva de los mismos delincuentes que de forma sistemática violentan nuestra legislación y afectan la seguridad de las personas. Por eso, tan importante que en materia legal tengamos un complemento con el trabajo que se hace en fuerzas policiales, porque un dato que refleja efectividad policial es el hecho de que todos los delincuentes de un perfil alto han sido detenidos previamente por la policía. En Costa Rica, la tasa de impunidad, delincuentes que la policía no conozca quiénes son, que cometen de pronto un hecho muy violento y que no sepamos nada de ello, eso no ocurre. La policía los ha perfilado, los tenemos en archivo. Claro, el problema es que siguen dando vuelta por ahí. Exactamente. Don Roberto, ¿usted qué opina? ¿Es cierto, como dice el ministro, que nunca se había hecho tanto con tan poco en tema de seguridad? ¿O desde su punto de vista personal, ya no de la comisión, qué cree usted que deberíamos estar haciendo mejor? Desde mi punto de vista personal no me cabe duda de que se trata de hacer un buen trabajo. Conozco a don Mario hace bastante tiempo y sé que él en su anterior función como ministro logró tasas para reducción de homicidios bastante buenas. El tema es que las circunstancias han cambiado. Y aquí los diagnósticos ya los conocemos, ya los tenemos y sabemos básicamente cuáles son las causas del problema. De manera que lo que nosotros pensamos como comisión es apuntar a propuestas concretas. Modernización de los instrumentos jurídicos, ¿verdad? Eso es importantísimo porque los códigos penal y procesal penal son ya muy viejos en donde reflejaban una realidad nacional absolutamente distinta a la que estamos viviendo hoy día. Segundo, financiamiento para las fuerzas policiales, tanto para el Ministerio de Seguridad Pública como para el organismo de investigación judicial. Porque si nosotros establecemos una lista de prioridades
Y si la prioridad número uno del gobierno son las finanzas del Estado, el pago de la deuda interna y tal, nosotros tenemos que ponernos a pensar que el tema social, el tema de seguridad son importantísimos y el tema de educación. Si se nos cae la puerta de la casa, lo primero que tenemos que hacer es ponerla, porque si no se nos van a meter gente a afectar nuestros intereses. ¿Y no se está haciendo? No se está haciendo de momento porque el gobierno básicamente está, pues obviamente fundamentando una crisis financiera que tiene el país, ¿verdad? Arrastrada ahí durante los años, y está imponiendo recortes a una serie de programas que son vitales para nosotros poder seguir por el buen camino y la solución. Vamos a ver, imponen una ley marco de empleo público en donde meten a varias instituciones que por su naturaleza funcional no deberían estar ahí, como el organismo de investigación judicial. Es una camisa de fuerza que ha provocado un debilitamiento importante, una fuga de talento, y además no se ha determinado aún el impacto real de beneficio, sino más bien el del perjuicio, si se ha venido mencionando. Ahora, en el ministerio, la cantidad de unidades móviles que se requieren para el trabajo, pues no se cuenta con ellas porque no hay financiamiento. Eso me lleva al presupuesto, señor ministro. Perdón, nada más para apuntar un tema importante. Se creó el impuesto al banano, se creó el impuesto a los casinos y se creó el impuesto a las personas jurídicas. Y esos tres impuestos por ley no llegaron realmente a cumplir los fines que establecía la ley, porque no se le están dando a las unidades policiales como la ley manda. Entonces, ahí lo que tenemos es un problema realmente de recursos. Y si la policía tuviese más recursos, sería más provechoso porque podrían hacer más operaciones, incautar más bienes y mejorar las finanzas del Estado. ¿Me explico? Claro. Entonces, es una situación Eso nos lleva al tema del presupuesto, porque el ministro de Hacienda dijo que al Ministerio de Seguridad para el próximo año se le iban a subir 25.000 millones de colones, señor ministro. Sin embargo, cuando uno analiza el presupuesto, y lo vieron en el informe técnico presupuestario de la Asamblea Legislativa, para el otro año apenas está subiendo un 3.7% el presupuesto, es decir, solo son 10.000 millones más. ¿Es así? Mire, no sé si, no conozco esas declaraciones de don Nogui y no sé si él confundió 2025 con 2024, en donde sí nos llegaron 24.000 millones adicionales. Este año sí se le... Este año ¿Para el próximo año cuánto? Y para el próximo año serían 11.000 millones. Tenemos también dentro de estas trabas burocráticas, por ejemplo, tenemos en este momento en proceso de compra 150 patrullas. Es un proceso tortuoso, se ocupan urgentemente en la calle y hoy lo tenemos apelado en Contraloría y no se sabe cuántos meses va a durar. Eso es parte, digamos, del engranaje lento que tiene Costa Rica para reaccionar ante emergencias. Pero con estos 10.000 millones más que le presupuestaron para el próximo año, ¿qué se va a poder hacer? Porque leía también en ese análisis que el 81% del presupuesto se va en salarios en el Ministerio de Seguridad. Y sobre todo ahora que se hizo un reconocimiento de un ajuste técnico para la mejora del salario de los policías, sobre todo porque la labor policial ha incrementado en riesgo, así como lo vive nuestra población, lo viven nuestros uniformados. Entonces, el hecho de poder compensar salarialmente el aumento de este riesgo exponencial de vida e integridad física de las personas se corresponde con esta mejora de salario. O sea, la mayoría de los 10.000 millones de más que van a tener el otro año se va para salarios. Va a ser impactado sobre nuestros funcionarios, en efecto. Preocupa un dato que se desprende de ese análisis presupuestario presentado por el Ministerio de Seguridad, y es que la partida llamada bienes duraderos para el próximo año tiene una reducción de un 91%. Va a pasar de 13.990 millones este año a solo 1.225. Don Mario, bienes duraderos sería compra de patrullas, equipo, lanchas, aviones. En efecto, por eso incluso hemos hecho el máximo esfuerzo con estos 24.000 millones que nos llegan este año, que se mantienen, digamos, es parte del presupuesto también del próximo año. Eso nos permite, en el caso de compra... ¿Cómo se mantiene? No es que si se llega el periodo y no se ejecuta, se subejecutó. No, sino que el número se mantiene en cuanto al volumen, son 200
70.000 millones, lo que suben son 11.000 a esos 200, o sea, los 24.000 que recibimos este año no es que los perdemos el otro año. Sí. Claro, pero la partida de bienes duraderos se reduce un 91% el otro año, es decir, que el otro año usted no va a poder comprar nada, don Mario, casi nada. Bueno, aquí tenemos varios escenarios para lidiar con esta situación. El primero de ellos es que estamos adquiriendo en este año, en este mes de septiembre, justamente 30.000 uniformes que serán entregados este año y en el año 2025. Se están adquiriendo 13.500 botas. Nosotros tenemos un ingreso adicional que es que cada vez que no se utilizan plazas en el sector público, esas plazas al mes de junio se hace se reúne esos recursos y se inyectan al Ministerio de Seguridad. Estamos recibiendo aproximadamente 11.000 millones de manera adicional a nuestro presupuesto. Entonces tenemos algunos ingresos adicionales que están un poco más allá del presupuesto ordinario y además con los presupuestos extraordinarios es que vamos supliendo las necesidades que se nos van presentando. Claro. ¿Qué le parece a usted, don Roberto, que se reduzca en 91% el próximo año la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad compre patrullas, equipo? Bueno, siguiendo en la línea de pensamiento que estaba expresando, me parece obviamente inadecuado, porque lo que estamos requiriendo es básicamente equipamiento policial. Y eso el otro año claramente se cayó. Equipamiento policial. Ciertamente cuando se hacen aumentos de presupuesto, mucho va para salarios, ¿verdad? En ese sentido, claro que se da. Pero tenemos que fortalecer el equipamiento policial, porque ya lo dijo un vecino en entrevista previa, ¿verdad? De que pues no habían, con solo que caminaran un par de oficiales. Y también es cierto que hay otros menesteres que tiene que atender el ministerio. De verdad, lo de crucitas que mencionó el señor ministro, lo del paso de inmigrantes, etcétera. O sea, es complejo, sin recursos y como decimos, ¿verdad? Sin cacao no se puede hacer chocolate. El tema es recursos y fortalecimiento para las unidades policiales especializadas. Claro, y preocupa que el próximo año no vaya a haber presupuesto para eso. Claro, es preocupante por la situación que estamos viviendo, por supuesto. Claro. En el plenario legislativo esta semana también hubo varias reacciones de diputados inconformes por, según ellos, cómo se está manejando la política de seguridad nacional. De que hay ahora más de 600 muertos en lo que va pasando de este año de 2024. ¿Qué es lo que pasa? Que las políticas públicas del Poder Ejecutivo no han sido informadas de este país, no han sido desarrolladas. Y la equivocación tremenda de estar acusando a esta Asamblea Legislativa que se ha esforzado. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no tiene ni idea ni cómo manejar esta situación de seguridad en Costa Rica, matándose jóvenes, muertes colaterales y una semerenda irresponsabilidad en el manejo de la seguridad pública. Esto tiene que terminar, señores y señoras diputadas. En septiembre de este año se hizo de conocimiento público que el gobierno trasladó la Academia de Guardacostas de Quepos, en donde hay mar, a Pocosí, en donde no hay mar. A pesar de que la Academia Guardacostas requiere que el 60% de sus cursos sean en el mar, sean en el agua. Los trasladó y entonces algunos funcionarios de la Policía de Control de Drogas advirtieron que eso iba a debilitar los puestos fronterizos. Ingenuidad. Incapacidad. No lo creo, compañeros. Quitaron un puesto clave de donde hay mar a donde no hay mar. Eso no es incapacidad, eso no es ingenuidad. ¿Cómo toma usted estas críticas, señor ministro, que se dieron en el Congreso esta semana? ¿Qué pasó? Mire, en relación a la señora Guillén, debo acreditar la mayor ignorancia técnica. Primero, porque se quita una Escuela Nacional de Guardacostas y se le traslada a una sede, que es la Escuela Nacional de Policía en la Rita de Pocosí, cuando tenía más de 2 años de no dar cursos.
que no tiene ni siquiera el pensum académico desarrollado de sus cursos. Su nivel de abandono era total y notorio, y justamente se le lleva y se le pone en manos de la Escuela Nacional de Policía para que teledirija y redirija el proceso de formación. Pero lo que más me extraña de lo que dice la diputada es que trasladar un centro de capacitación de formación debilita la lucha antidrogas, cuando realmente, más bien en Quepos, lo que se colocó es una unidad de despliegue rápido que interviene en mar. Entonces puedo achacar absoluta ignorancia a la señora diputada, que se hubiera preguntado antes, con mucho gusto le hubiéramos dicho que en el lugar donde estaba un centro académico que no hace acciones de policía, que no hace acciones de contención y no participa en materia de drogas, de lucha antidrogas, más bien es sustituida por una unidad de despliegue rápido que sí lo hace. Pero el Servicio Nacional de Guardacostas no funciona en el... Ese es el que está, la unidad rápida de despliegue es del guardacostas. Sí, pero sí trabaja en la lucha antidrogas. Por supuesto, y por eso colocamos una unidad... Pero si estaba en Quepos, estaba haciendo... Y siguen Quepos, solo que en la sede de la escuela que daba clases hay una unidad operativa que hace interdicción marítima. Ella está diciendo que más bien la escuela es la que hacía interdicción y no la unidad policial. Okay. No es que el lugar quedó abandonado, fue sustituido el centro de capacitación por un centro operativo en donde se hace interdicción marítima. Eso es un acto de absoluta ignorancia, que alguien diga que de esta forma se está debilitando la lucha antinarcóticos, cuando más bien en Quepos se está poniendo ahí la unidad que hace interdicción marítima. Hay otras críticas que han surgido de diferentes expertos y tiene que ver, primero, con la situación de vigilancia aérea. Entiendo que solo hay un avión funcionando. Escuché unas declaraciones suyas del diario Extra que dijo que era que los repuestos eran carísimos. Si se redujo el 91% la partida de bienes duraderos, para el otro año no hay nada para reforzar eso. Eso por vigilancia aérea. Y también quería preguntarle al servicio de guardacostas, ¿están los buques funcionando? Porque el diputado del Partido Liberal Progresista dijo también esta semana que está también casi desarticulado y que además no hay director de guardacostas y que está recargado en el viceministro, que dicen algunos no tiene una capacitación o la experticia específica que se ocupa. ¿Qué pasa con esos dos? Vamos a ir resolviendo cada una de esas preguntas. Lo primero, en el servicio de vigilancia aérea, tenemos 5 helicópteros del programa conjunto de Estados Unidos para capacitación de pilotos y acciones antinarcóticos. Nunca ha habido tantos helicópteros al servicio de la policía como en este momento haciendo ese tipo de labores. Tenemos un avión radar, King Air, que es el que participa y ese sigue operativo. El vuelo con el que hemos tenido problemas, el avión, es un avión para traslado de pasajeros que sirve para cuando se trasladan funcionarios, ya sea del Ministerio del Gobierno o del OIJ para determinadas acciones. O sea, ¿usted cree que por lo menos en vigilancia aérea no necesita aumentar capacidad? Estoy indicando que ese es el estado de situación. Por supuesto que ocupamos tener una mejor capacidad aérea, solo que también se implementó una normativa que anteriormente no se implementaba. En la época anterior que yo era ministro, los aviones se usaban hasta que el mecánico decía que tenía un problema. En este momento se usan con base en las normas internacionales de que el avión puede estar perfecto, pero si sus repuestos cumplieron el número de horas, recordemos que en materia aérea los repuestos, con solo un repuesto que haya llegado a su número máximo de horas, aunque el avión esté operativo, se deja de usar por seguridad de los pilotos. Entonces, la incorporación de medidas de resguardo de la vida de nuestros pilotos, obviamente hace que haya una reducción de la disposición de aeronaves, y esto es lo que ha sucedido. En el caso del guardacostas, nos está saliendo justamente de Colombia, donde estuvo en reparación la nave más grande que tenemos, que viene camino a Costa Rica en este momento. Las interdicciones en este momento en mar que hemos hecho demuestran que el Servicio Nacional de Guardacostas está operativo, está trabajando y tenemos los recursos para el tipo de trabajo que estamos haciendo. ¿Y por qué cree usted, don Mario, que ha caído la cantidad de incautaciones de cocaína de Costa Rica? Pongo cocaína como ejemplo, porque estaba leyendo el reporte de Insight, Crime Insight. Colombia aumentó el año pasado un 12% las incautaciones, Perú un 53% las incautaciones de pasta de cocaína, Bolivia aumentó el año pasado un 62% las incautaciones, Venezuela aumentó un 34% la cantidad de incautaciones, Estados Unidos aumentó un 15% y en Costa Rica cayeron un 13% del 22 al 23. ¿Por qué?
Mire, hay en la traza que es que los envíos salen de Colombia hacia el norte, vemos una cifra récord de incautaciones. Esas incautaciones decrecen el número que pueden ser detectados en Costa Rica, pero además su dato solo incluye cocaína. Hemos observado que de manera significativa los navíos que hemos interceptado en el Pacífico y en el Atlántico están trayendo marihuana al país. Entonces, ¿por qué se hace el esfuerzo de traer 2.5 toneladas de marihuana y no de cocaína desde Colombia? Parte de la inteligencia que estamos haciendo nos demuestra que el hecho que no salga cocaína almacenada en el país por APM Terminals se tenga que distribuir en el mercado interno. Esto ha hecho que la necesidad de traída de droga hacia Costa Rica haya mermado en estos grupos. Esto sucede en el mismo momento histórico. ¿Usted cree que haya mermado el ingreso de cocaína a Costa Rica? No, ¿Don sí, Roberto? Estoy, digamos, para terminar la idea. La principal ruta dejó de ser Panamá-Costa Rica y pasó a ser Venezuela-Honduras. Ese es un cambio que se ha dado en el último año y medio. Pero Panamá decomisó más de 4 veces el año pasado la cocaína que decomisó Costa Rica. Ese récord incluso impacta sobre nuestras cifras, pero es sobre todo también en el escenario atlántico, en donde se está moviendo mucho en ruta por la ubicación que tiene Panamá. Recuerde que no es exactamente que los países están en línea, sino que hay una ubicación que hace que muchos de esos navíos que van en dirección a Honduras pasen por mar panameño y no necesariamente por mar costarricense. Pero el Departamento de Estado dice que Costa Rica está en el segundo lugar después de México como centro de acopio de drogas. En el 2020. No, en el 2020 estábamos de número uno. El artículo de New York Times, que yo también me lo he leído en inglés y en español, porque está traducido, dice que en este momento estamos en segundo lugar. Entonces, si somos el segundo punto de mayor acopio de drogas, señor ministro, ¿cómo me va a decir usted que disminuyó la cantidad? Ese informe que usa el New York Times lo hace de un informe del Departamento de Estado que es incluso del año precedente, con datos incluso del año 2019. Entonces, hay que ver también la fuente de información que usa el New York Times en relación a ese punto. Y en lo que respecta al tema de incautaciones, también un hecho que le vamos a hacer llegar a usted, es que muchas de las incautaciones que Costa Rica realizó a través del tiempo eran también avisos que dábamos, por ejemplo, que un contenedor con droga fue descubierto en Ámsterdam. Eso se incluía dentro de los números que Costa Rica tenía dentro de su haber. Nosotros hoy solo estamos detectando lo que se detecta en territorio costarricense. Reportando lo que se detecta. Me dicen que se nos acabó el tiempo. Don Roberto, en un minuto, una reflexión final después de lo que hemos conversado aquí hoy, el contraste un poco tal vez de la percepción de las personas versus el estado de situación que ve el señor ministro. Bueno, estamos, y es evidente, en un serio problema de seguridad. Hay una gran carencia de recursos que está afectando a las fuerzas policiales. Hay legislación que no debió haber involucrado a unidades como el Organismo de Investigación Judicial, como la Ley Marco de Empleo Público. Hay también problemas cuando el Congreso aprueba leyes y el presidente de la República, bueno, por lo menos hasta el martes no firma, por ejemplo, la ley para extraditar a personas naturalizadas que hayan cometido delitos y tal. Eso es un tema que hay que valorarlo. También tenemos problemas con el ingreso de una gran cantidad de personas vinculadas al crimen organizado internacional, carteles Jalisco Nueva Generación, que está operando en el país, cartel de Sinaloa, cartel del Golfo. Ya el martes pasado hubo una operación del Organismo de Investigación Judicial exitosa, en donde se captura a uno de los más buscados por la DEA, ¿verdad? De los 50 más buscados, que evidencia que hay una cierta laxitud, ¿verdad? Cuando se trata de una persona que viene y con solo casarse con un costarricense ya adquiere el derecho a naturalización. Cuando realmente se debería de consultar antecedentes de esa persona. Hay que hacerlo. Señor ministro, una reflexión de un minuto. Tenemos que unirnos como país en esta materia. Me parece que la politización y sobre todo de cara al proceso venidero nos puede contaminar el abordaje del tema de seguridad, donde tenemos que estar unidos como país, porque la delincuencia no discrimina ni colores políticos, ni género, ni edad, ni ubicación geográfica. Entonces, este es un esfuerzo país que tenemos que hacer entre todos.
Muchísimas gracias, señor ministro, por brindarnos el tiempo para hablar de esto. A don Roberto también y a ustedes en sus casas por su compañía. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy bonito domingo.